Hola de nuevo, compañero de YouTube. Bueno, ayer, esto es un vídeo muy breve. Ayer grabé este vídeo de la nueva normativa de planificación y gestión del combustible y ya sabéis que yo eh, no los retoco. Yo los hago de un tirón y los subo. Lo que pasa es que, lógicamente, antes los repaso por si hay algún gazapo importante o alguna cosa que me haya dejado y tal. En este caso yo creo que hay dos cosas importantes que me dejé explicar, bueno, o que expliqué un poquitito por encima, pero que creo que es muy importante que no queden abiertas, que es la impresión que yo saqué ayer esta mañanita cuando lo estaba revisando, ¿no? Será muy cortito y esto pues anexo, ¿vale? Ya digo, es que no los edito nunca, ¿eh? O sea, tiene que ser una cosa muy grave, entonces coge y a veces tal vez lo hago nuevo, y entonces pues pasa esto, ¿no? Vale. Son dos cositas. Una, estuvimos viendo la clasificación de aproximaciones de ICAO y estuvimos contándolo todo, tal, y me dejé una cosa que creo que es importante para tener el cuadro entero, qué es, fijaros, es la relación entre el tipo de aproximaciones según los procedimientos, los IPA, que era las aproximaciones bueno, lo que comentábamos el otro día, que eran por instrumentos y por operación. Y me centré en el tema un poco el romper el esquema en que hay entre 2D, 3D, tipo A, tipo B y las típicas de no precisión y precisión. Bien, está contado y ya está. ¿Qué es lo que me dejé? O sea, yo dije, veis que hay unas líneas delgaditas del color que toca. Verde estamos hablando de 2D, 3D, y en rojo estamos hablando de tipo A, tipo B. Entonces lo que dije fue, en las aproximaciones de precisión, normalmente pensamos que todas son tipo B, porque normalmente siempre son menores de 200 pies, la altura de decisión. Y vimos que en el caso de Valencia o en otras puede ser que la altura de decisión sea superior a 250 y por eso podían ser también tipo A. Es decir, el rojito delgadito es lo que teníamos como esquema mental, ¿eh? Y el rojo grueso es el de verdad, es decir, no solo son tipo B, sino que puede ser tipo A. Bien, esto ya lo vimos y esto perfecto. ¿Qué me quedó por contar? Es decir, estas son las aproximaciones de no precisión, es decir, las que son 2D. O sea, mentalmente, nuestro esquema mental, es decir, aproximaciones de no precisión, aproximaciones 2D. Por lo tanto, esta rayita verde, aquí tendría que haber la rayita verde gruesa, es decir, pero ¿qué pasa? Como veis, las aproximaciones de no precisión, NDB, BOR, log y las a mínimas LNAF, ¿eh? Veis que no se quedan en el 2D, pasan al 3D. Y esto también rompe el esquema. Y este es lo que me dejé de contar, que creo que es importante para tener ya todo el cuadro, porque si no faltaba este trocito, y además este trocito se utiliza entre comillas mucho, ahora lo comentaré. Entonces, lo normal, nuestro esquema antiguo, por decirlo de alguna forma, eran de no precisión, NDB, BOR, localizador, son aproximaciones 2D porque solo tienen guía lateral. Bien. Aparecen las GNSS, las basadas en GPS, que como os dije son a mínimos LNAF o a mínimos LP. O sea, LNAF es al LNAF VNAF, que está aquí, le quito el VNAF, le quito la parte vertical. Aquí la tengo. Y al LPV, la V es vertical, le quito la V, a mínimos LP y se queda aquí. Las mínimos LP, muy difícil verlas. Lo que mínimos LNAF, en todas se ven. Entonces, ¿por qué decimos que estas de no precisión pueden ser 3D? Porque la rayita verde gruesa no está aquí, sino que está aquí, es decir, que cogen parte de 3D. Pues por esto. Como no, es por la incorporación de las aproximaciones basadas en GPS a mínimos, en este caso LNAF. Aquí tenéis una aproximación
ya que estábamos en Múnich, seguimos con Múnich, que ayer hablamos mucho de él. Aquí tenemos una aproximación RNP, lógicamente al ENAF-VNAF. Estas son de las que en el cajetín tienen todas. Otras veces, para los que empezáis, otras veces veréis un cajetín que solo tiene LPV y otro cajetín, es decir, una carta que tiene solo el cajetín a LPV, se llamarán, me lo invento, RNPV paréntesis LPV only, o en otros casos RNPZ, por ejemplo, y luego otras cartas que tienen solamente en el cajetín la parte del ENAF o VNAF y la parte del NAF, que pone no RNP a seca, sino pone only LPV, o a lo mejor pues RNP Yankee para distinguirla. Da igual. Aquí tenemos todo y lo que me quiero centrar es esto. Esto era para los que empezáis, no que digáis, bueno, aquí que... Vale. ¿Qué veis? Aproximación LNAF. Perfecto, minimos LNAF, es una aproximación 2D. Porque solo tiene guía lateral, GPS más el RAIN, para más la... Vale. GPS. ¿Qué veis aquí? Que pone CDFA. Es la parte final de la aproximación, el segmento final de la aproximación, que es desde el FAB si queréis llamarlo, hasta que aterrizo. Es aproximación final, el segmento final, descenso continuo, CD, descenso continuo. Y además estas se han de hacer así. ¿Qué distingue esta de las normales 2D, BOR y NDB? Pues que las normales BOR y NDB las hacías con la técnica, las volabas con la técnica dive, drive, dive, drive. Desciendo, nivelo, desciendo, nivelo, desciendo, nivelo, porque el diseño era así, es decir, la orografía iban siguiendo un poco la orografía que había, entonces esta eran origen de muchos accidentes que se llaman CF y IT, es decir, CF es vuelo controlado y T es into terrain, o sea que te la das. Entonces había muchos porque eran difíciles bajarlas, y además porque te las tenían expresamente así para ajustarse mucho al terreno, tal. Entonces esto era un peligro. Entonces cuando aparecen ya los GPS lo que hacen es decir, no, la LNAV 2D, pero vamos a hacerla como si, es decir, desde un punto de diseño, lo que llaman las OCH, las superficies que no, me estoy enrollando. Desde un punto de diseño vamos a hacer que pasen la superficie por la que pasen por los obstáculos, el franqueamiento de obstáculos, exactamente igual que si fuera el ENAF o VNAF, ¿vale? Las vamos a calcular así, por lo tanto te dicen, y además has de estar, el comandante de estar certificado entre comillas para hacer estas aproximaciones al ENAF o VNAF, te dicen hazlas con descenso continuo desde el FAB. Y si las haces con descenso, y si las haces no, están preparadas, diseñadas para que las hagas con descenso continuo. Descenso continuo, pues a los 3 graditos, esto hago el zoom que está aquí, ¿vale? Pues las vas a hacer con descenso continuo de 3 grados, partiendo de aquí como si tuvieras, como harías el LS, lo que pasa es que no tienes un soporte exterior, una radioayuda exterior, la LS, un glide slope, pero si tú vas con el ENAF o VNAF, estas se vuelan con el ENAF o VNAF, el propio FMC, entre comillas, ya te va a guiar en el tramo final, la aproximación final te va a guiar como si fuera un ILS. Tú has de ir comprobando por descontado, porque en esta tienes que ir comprobando que a estas distancias estás en esas altitudes, pero tú vuélala como un descenso continuo, como un descenso comillas, como si fuera un ILS, porque te lo tengo diseñado de manera que te olvides de los obstáculos intermedios, te olvidas y ya está. Por eso, siendo 2D, lo normal es que tú digas MDA, altitud mínima de descenso o altura, da igual. Y ves que pone DA. ¿Por qué? Porque si tú la LNAF esta la vas a bajar, descender con un descenso continuo, la vas a volar con un descenso continuo,
utilízalo como una DA. Y entonces verás que los comandantes, cuando vuelan ahora comentaremos una cosa, cómo lo vuelas, cuando vuelan la LNAV, en ese caso, solo en ese caso, a la mínima le suman aprox 50 pies. Cada operador, pero parece que el estándar es un 50 pies. ¿Por qué? Porque solo en esta, no en LNAV, UMENAV ni en LPV, cuidado que ahí hay confusiones, solamente en esta. ¿Por qué? Porque cuando estás con un descenso continuo como es esta y estas que tienen descenso por descontado, estas ya están diseñadas de manera que si tú haces un go around, haces una frustrada, ya tienen en cuenta el margen en que desde que tú decides hacerlo hasta que el avión empieza a subir, pues hay un delay, un retraso en que el avión sigue bajando, ¿no? Hasta que empieza a subir. Cuando las utilizas así, descenso continuo, y tienes que hacer una frustrada en las LNAV, esta condición no está contemplada. Por lo tanto, o sea, en diseño, superación de obstáculos y toda la historia, cuando la vuelas así no está. Por lo tanto, tú tienes que, como medida, como factor de seguridad, le añades 50 pies para que en el caso de la frustrada, que es cuando llegas al mínimo, ¿no? Cuando llegas, la coges y ¡chu! ¿Por qué? Si me explico, a ver, si yo hago está diseñado para MDA, ¿qué es lo que hacían? Alcanzabas la MDA, suponte que la MDA la alcancé aquí, por decir, por gráficamente. ¿Qué hacían? MDA y tú te quedabas nivelado. Te quedabas nivelado hasta que decías, veo, o por aquí, la alcanzo aquí, me quedo nivelado hasta que veo las señales del aeropuerto. Y cuando las veo, me voy para él. ¿Vale? O sea, había una nivelación y cuando tú decidías frustrar, estabas nivelado. Estabas general, hay otra técnica, da igual, estabas nivelado, por lo tanto, nivelado, me voy para arriba. Cuando tú la gestionas como descenso continuo a la DA, no estás nivelado, sino cuando llegas tienes que tirar. Por lo tanto, ese trocito que tal no está contemplado, le añades 50 pies, que es los que esperas que el avión esté bajando hasta que vuelva a subir, desde que tú le has dicho que vuelva a subir. Vale, por lo tanto, ya tenemos perfectamente definido todo perfectamente, ya tenemos definida todo el marco, todo el cuadro está completo, El puzzle no le falta ya ninguna ficha, por eso las verdes pueden estar a esta altura, que son 3D, que son esas a mínimos LNAV, cuando las vuelas como DA o DH se consideran 3D. ¿Cómo las vuelas? Hay muchos vídeos, yo también tengo uno, simplemente es que antes de que llegara al FAF o FAP, como lo quieras llamar, porque aquí ya estás hablando de DH o de DA, media milla más o menos, ya llegas totalmente configurado, y media milla más o menos, o bien si lo haces con el LNAV, VNAV, él ya te bajará, o si lo quieres hacer con Vertical Speed, coges aquí y media milla antes ya, media milla para que dé tiempo tal, le metes Vertical Speed. ¿Qué Vertical Speed? Pues depende de la velocidad que vayas a bajar, para conseguir 3 grados, pues es una Vertical Speed u otra, ¿no? Esta es muy resumido la forma en que vuelas a descenso continuo las LNAV. Punto. El segundo punto que quería aclarar, porque cuando lo vi digo, he hablado de una cosa que sí que es importante en la simulación, que la tenemos que tener presente en nuestros vuelos, en real por descontado. Digo, he hablado, pero lo podría haber hecho mejor, y ahora lo intento hacer mejor, porque esto sí que lo utilizaremos. Vamos, yo lo utilizo. ¿Os acordáis que os puse el cuadrito en que siempre que tú estás chequeando el fuel a lo largo de tu trayecto, tú lo que siempre vas verificando, aparte de que consumes lo que estaba previsto, vas verificando que tú vas a llegar al aeropuerto de destino, en este caso Budapest, vamos a llegar a nuestro aeropuerto de destino con las reservas finales y el fuel que utilizarías o tienes pensado si tuvieras que ir al alternativo. Y esto es lo que constantemente a lo largo del vuelo tienes que ir verificando, que vas a llegar con esto, ¿vale? Es decir, vas a llegar con el fuel suficiente como para decir, o me quedo aquí, o
tener la opción de irme al de destino, porque has de llegar con el fuel al destino, al alternativo de destino, ¿vale? Bien. ¿Cómo se hace esto? Como al menos en el Airbus, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, hace un montón de tiempo que no vuelvo, no me acuerdo. Me imagino que habrá un sitio que se podrá. ¿Cómo hago esto? Pues yo aquí tengo el plan de vuelo que os enseñé ayer, el del Sevilla-Budapest, vale. Y tengo un total, y ahora yo estoy en el FMC, ¿vale? En el 737, pero repito, yo en el Airbus en algún sitio se podrá hacer igual. ¿Y qué le he dicho? Le he dicho, yo voy el block fuel está por aquí, son 12.2 toneladas. He puesto 12.2 toneladas. Bien. Esto en reservas, porque yo ayer hablaba de reservas y daba por entendido que no lo especifica claramente y se podían confundir con reservas finales, ¿vale? Reservas, ¿qué son reservas? Reservas es esto, precisamente, es esto. Yo quiero llegar a Budapest con mis reservas oficiales, que son 1054, y con el fuel necesario para irme al alternativo, que es 1463, que si lo sumo son 2517, y si soy vago y no quiero sumar, lo tengo aquí ya hecho, las reservas finales más el alternativo, es decir, poniendo los números, yo quiero llegar a Budapest con, y eso es lo que he de ir controlando constantemente, con como mínimo 2,6 toneladas, ¿vale? Bien, y esto lo hago en el init, cuando le estoy dando pues todo, ¿vale? Ya es bien. Cuando estoy programando el FMC, el CDU o el MCDU, bien. Ahora, normalmente donde tienes los retrasos, cuando entras antes de retrasarte te meten en el IAF o en algún sitio anterior, etcétera, te meten en el holding a dar vueltas, ¿no? Pues yo me he creado aquí, está dentro del vuelo, era el penúltimo, no me acuerdo, me da igual, un waypoint, y me he creado aquí me he metido en un holding, ¿vale? Holding Arlon, olvidaros, estoy muy alto, da igual, no quería perder el tiempo en descenso, da igual. ¿Y qué me dice? Pues me dice lo que os decía ayer de palabra, pero quiero enseñároslo. Me dice que puedo estar 1 hora y 6 minutos dando vueltas, él automáticamente se pone en la velocidad óptima, dando vueltas hasta alcanzar hasta que yo tenga en el avión 2,6 toneladas, que son las que necesito para llegar a Budapest. Vas a estar dando vueltas y tienes 1 hora y 6 minutos. Perfecto, esto es clave. Confirmemos que es así. Sigo dando vueltas y cuando me sale 0, cuando me dice ya no te queda tiempo, ¿qué fuel tengo? Pues el fuel para Budapest es 2,6, que es lo que yo quiero proteger, ¿vale? Por lo tanto, esto es muy bueno cuando estás con las esperas en los IAFs que te tienen ahí en el secadero. Formalmente, lo que pasa es que ¿qué ocurre? Pues normalmente te olvidas, lo hacemos así, ¿no? Te olvidas del fuel del alternativo normalmente y lo utilizas para quedarte, ¿no? La opción que veíamos ayer, que puedo realizar un divert to destination, me desvío al de destino, Muy bien, pero formalmente es el momento en que tú ahora tienes lo que decíamos aquí, en este momento que llego a tener justo las 2,6, es aquí cuando tengo que decidir, como decíamos ayer, me quedo o me voy. La decisión, es decir, cierras una puerta, te cierras, ya apuestas la última carta. Pues fijaros lo importante o los datos que nos pueden servir, ¿vale? Y esto es lo que os decía, el clear, esperado final clearance, autorización, es decir, en real el controlador te dice y espere final tal a las, yo que sé, 12:15, y apuntas aquí 12:15. Es lo que os decía, que está escrito, que se ve, pero no me deja entrar nada, por lo tanto no lo puedo simular. Si yo pongo aquí lo que me dice la ATC a las
14.15, me lo invento, ¿qué pasaría, qué actualizaría aquí? No lo puedo simular. Con esto, suficiente, ¿vale? Con esto, y aquí veis que lo hace bien, como no lo puedo hacer de otra manera, ¿no? ¿Lo veis? Vale. Y entonces aclarar que lo que aquí esto te sirve es para protegerte de que vas a llegar con las reservas finales más el folder alternativo. Muy bien, señores, pues era solamente estos dos puntos. Creía que tenía importancia el uno teórico, que es el que hemos visto antes, de tener el cuadro bien completo, todo el puzzle, que no le falte ninguna piececita, y este práctico, porque además yo lo utilizo, o sea que al menos la parte real la podemos estar utilizando en la parte de simulación. Bueno, pues como siempre, ya está. Cuidaros, hasta luego y chao.